Señor les bendiga, hermanos, en esta hora de la mañana. Damos gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por la vida de nuestros hermanos, ¿verdad?, que nos miran ahí a través de la página de Iglesia Betel y su campo. Vamos a dar inicio a este servicio y quiero invitarles que abran sus Biblias en el Salmo número 117. Le vamos a dar lectura a los 2 versículos, hermano. Cuando tengan el pasaje pueden glorificar el nombre del Señor. Salmo 117, son 2 versículos. Amén. Gloria al Señor. Le damos lectura y dice así la bendita palabra del Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Así, hermanos, como estamos, ¿verdad?, de pie, vamos a elevar una oración al Señor para que Él nos dirija en estos momentos. Bendito Dios y Padre nuestro, tú que estás en los cielos, tú que habitas en todo lugar, en esta hora de la mañana queremos darte las gracias, Señor, porque nos permites estar aquí delante de tu presencia. Tu palabra dice, oh Dios, que aquí envías tu bendiciones y vida eterna. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran aquí, por la vida de los niños, Señor, por cada vida aquí representada. Te pedimos de tu gracia y de tu ayuda en este servicio, que todo lo que se vaya a hacer se haga conforme tu gracia y tu bendita voluntad, oh Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, hermanos, ya hemos orado, ¿verdad? Hemos leído la palabra. Vamos a iniciar, vamos a glorificar el nombre del Señor y vamos a hacerlo con ese canto que dice, hay momentos tan especiales. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo
Quiero decirte una vez más, cuánto te amo. Quiero decirte una vez más, cuánto te amo. Mi corazón no puede callar ante tu presencia, ante tu presencia, poderoso Dios. Te exalto, mi Rey, te amo, mi Dios. No puedo callar ante tu presencia. Amén, gloria al Señor. Dice este canto, ¿verdad? No podemos callar delante de la presencia de nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a entonar un canto del Ignario, hermanos. Ese canto número 334, que dice a la letra: por la mañana yo dirijo mi alabanza. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle una oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo cuando la noche baja el negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en visión ha visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece y me alienta en el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo por mis pecados en la cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado
Gloria a Dios. Vamos a seguir glorificando el nombre del Señor, hermanos, y vamos a hacerlo con un estribillo. Ese estribillo que dice: estamos de fiesta con Jesús. Amén. Gloria al Señor. Glorifique el nombre del Señor, hermano. Gloria a Dios. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Y todos sentados a la mesa. Es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Él salva, Él sana. Poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene. Poderoso es nuestro Dios. 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 Viene ya, viene ya. Y Jesús viene ya, viene ya. Rodeado de gloria y majestad. En las nubes mi Jesús viene ya. Viene ya, viene ya. Mi Jesús viene ya, viene ya. Por su pueblo que le ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que no se prepare, aquí se va a quedar. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que no se prepare, aquí se va a quedar. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Mi alma volará. Y cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Seremos levantados con su poder. Seremos levantados con su poder. Seremos levantados con su poder. A la nueva Jerusalén. Yo no me quedo, me voy con él. A la nueva Jerusalén. Yo no me quedo, me voy con él. A la nueva Jerusalén. Si tú te vas, yo también. A la nueva Jerusalén. Si tú te vas, yo también. A la nueva Jerusalén. Amén, gloria al Señor. Dice el canto, ¿verdad? Que Jesús viene en las nubes. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir, hermanos, ¿verdad? Dándole la gloria al Señor. Y vamos a hacerlo con ese último estribillo que dice: yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Tú me das gozo, me das consuelo, y en aflicciones, Señor, estás conmigo. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo y él me ama. Yo le pido y él me da. Yo le clamo y él me responde. Contesta mis peticiones. Si mi pueblo se humillare y clamare a mí. Si mi pueblo se humillare, clamare a mí, yo iré y le responderé, y un
Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a entonar otro estribillo, hermano, ¿verdad? Y vamos a hacerlo con ese estribillo que dice: ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Estamos en esa libertad, hermano, de glorificar el nombre de nuestro Dios. Hágalo, ¿verdad, hermano? Gloria al Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi alma y corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Su nombre vine a adorar, su nombre vine a adorar, su nombre vine a adorar. Yo vine a adorar el nombre del Señor, su nombre vine a adorar. En esta hora la gloria es para Dios, para Dios, para Dios. En esta hora la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. En esta hora la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Amén, gloria al Señor. Así, hermanos, como estamos, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a entregar el lugar a nuestro hermano Adiel Pulido en esta mañana. Bendito Dios y Padre de la gloria, en esta hora queremos darte las gracias, Señor, por cada canto, Señor, por cada alabanza que han sido presentadas, oh Dios amado, delante de tu bendita presencia, esperando, bendito Padre, que sean gratas delante de ti. Ahora también, Señor, queremos pedirte por esa palabra tuya que ha de ser expresada, que ha de ser presentada a través de nuestro hermano Adiel Pulido. Te pedimos de tu gracia que lo ayudes, pero también, Señor, que tu palabra sea el alimento, Padre, que nuestra alma necesita para ser saciados, bendito Dios. Todo queremos pedírtelo, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, así nuestro hermano, para continuar.
Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Vamos así, ¿verdad?, a hacer la división de clases. Vamos a invitar a los niños que pasen adelante, ¿verdad? Los niños que vinieron el día de hoy. Ellos tienen una clase especial, ¿verdad?, con su maestra. Y vamos así, ¿verdad?, a orar por la división de clases, hermanos. Amado Dios y buen Padre, en esta hermosa hora, Dios mío, nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, para darte a ti la honra, la gloria y la alabanza. Gracias te damos por la vida de los niños, oh Dios, que permites, oh Dios, que hayan asistido el día de hoy a la escuela dominical, Señor. Gracias por la vida de ellos, oh Dios. Te pedimos que tú bendigas sus vidas, Señor, que tú edifiques sus corazones, que uses la vida de sus maestras, oh Señor, que estarán impartiendo la enseñanza este día, Señor. Bendice, Señor, los corazones de los niños y que ellos crezcan, Dios mío, en el conocimiento de la verdad. También te pido por los hermanos, los adultos que quedan, Señor, en este lugar. Dios, bendice nuestras vidas, que meditemos en la enseñanza de este día, Padre, que la comprendamos, oh Dios, y que seamos edificados, oh Dios, en el conocimiento de tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar los niños a su lugar de enseñanza. Y vamos nosotros, amados hermanos, a abrir nuestras Biblias. Vayamos al libro del Apocalipsis, en su capítulo 8. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 8. Y daremos lectura del verso 1 al verso 5 de manera unánime. Y dice la bendita palabra del Señor. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi, dice, a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bendito sea el Señor. Pueden, hermanos, ocupar su lugar en esta hermosa hora. Aleluya. En esta hermosa hora, ¿verdad?, corresponde estudiar acerca del séptimo sello apocalíptico. Y hemos venido estudiando de muchos domingos atrás estos temas proféticos, y hemos visto cada uno de los sellos, pero en particular el séptimo sello, amados hermanos, es la respuesta de Dios para con todas las oraciones. Ciertamente lo que se va a vivir en la gran tribulación va a ser, dice, un tiempo cual nunca jamás se ha vivido en la historia. Y todos hemos sido, hermanos, testigos de la inmoralidad, del pecado que hoy en día estamos viviendo, ¿verdad?, en esta humanidad. Y que todo esto, hermano, ha subido a la presencia de Dios. Y que ciertamente Dios ha determinado un juicio para el pecado, poner fin al pecado.
Y ese silencio que menciona la palabra de Dios, en todos los sellos anteriores se habla de que en el cielo había alabanza, había cánticos, que los serafines, esos seres vivientes que están en la presencia de Dios, dice que día y noche le alaban al Señor, cantándole santo, 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 ¿verdad? Dice la palabra que los cielos se estremecen ante la alabanza de esos seres vivientes. Y luego los 24 ancianos, cuando ya la iglesia se encuentre en la presencia de Dios, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, se habla del cántico de los 24 ancianos. Y todo es adoración en el cielo, todo es alabanza. Los ángeles, la creación de Dios, alabará a Dios, hermanos, con todo su corazón, porque Él es digno de alabanza, Él es digno de gloria. Pero cuando se llegue a este séptimo sello, hermanos, se hará un silencio total. Todo el mundo callará, los ángeles, los serafines, la iglesia, todo lo que esté en el cielo, amado hermano, hará silencio. Porque va a rugir el león de la tribu de Judá, el poderoso de Israel, amado hermano. ¿Por qué? Porque ha llegado la respuesta, ha llegado el momento de ejecutar los juicios. El Señor, amado hermano, lo que la gente hoy en día dice, no pasa nada. Lo que la gente hoy cree burlarse de Dios, cree que Dios no hará nada. En el séptimo sello el Señor va a contestar. En el séptimo sello, hermano, se va a hacer real el más miedo del más valiente de hoy, porque dice que en ese momento va a chillar el valiente, va a chillar aquel que fue soberbio, aquel que fue altivo delante de Dios, que se creyó que nadie lo podía, ¿verdad?, intimidar. En ese día va a sentir el miedo, porque Dios, hermanos, va a estremecer los cielos. Dios se va a revelar con poder. Se desatará la ira de Dios sobre la tierra. Y es que vamos a ir viendo, hermanos, realmente, ¿verdad?, ¿qué van a acontecer? ¿Qué acontecimientos estarán sucediendo en ese momento? ¿Y en qué tiempo se dará este séptimo sello según las Escrituras? Veamos, dice la introducción, amado hermanos, vamos a considerar, dice este pasaje, dice, el sello del silencio. Dice, es necesario comprender aquí algunas cosas. Dice, con este séptimo sello se termina el programa y trabajo de Dios para conquistar el reino, para establecer a su Hijo como el Rey, y que el Hijo dé al Padre otra vez el reino. Dice, además, con la letra I del verso 1, dice, incluye el toque de las trompetas. Cuando el Cordero va abriendo los sellos, las cosas van aconteciendo y acontecen para que todo le sea sometido a los pies del Señor Jesús. Ese es precisamente el propósito de abrir los sellos, que todo le sea sometido. Dice, veamos los detalles que se nos muestran aquí. Entonces, todo se está cumpliendo, amados hermanos. La aparición, ¿verdad?, del primer sello va a ser la manifestación del anticristo en la tierra. Y luego vemos todo lo que va a desatar ese ser maligno gobernando el mundo entero, cómo va a someter al mundo, va a establecer un sistema donde va a sellar a todo aquel, ¿verdad?, para que pueda comprar y vender,
para que pueda consumir. Y hermanos, esto va a ser algo, ¿verdad?, global. Así como fue la pandemia, algo que fue en el mundo entero, así se empezará a extender el sistema del anticristo. De tal manera que dice la Biblia que si aún posible los escogidos serán, ¿verdad?, engañados. Y cuando hablamos de los escogidos, ¿verdad?, se refiere, ¿verdad?, a ese pueblo que se quede en la tribulación, ¿verdad?, que sea el pueblo de Dios. Sabemos que el pueblo de Israel va a pasar por la gran tribulación. Ya la iglesia ya no va a estar aquí. La iglesia del Señor estará, ¿verdad?, en los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero todo ese sistema, hermanos, estará, ¿verdad?, influenciando por el anticristo. Y se va a ver un panorama, hermanos. Dice que los primeros 3 años y medio van a ser de una supuesta paz, porque el mundo habrá quedado en un caos con la desaparición del pueblo de Dios. Mucha gente, hermanos, va a desesperarse, va a estar en pánico, porque dirá, ¿qué pasó con esta gente? ¿A dónde se fueron? Ya no va a haber, ¿verdad?, no van a estar las iglesias abiertas. Ya no van a estar los que predican, los que cantan, los que dirigen, ¿verdad? Todo el pueblo de Dios, ¿verdad?, ya no estará en esta tierra. Pero habrá mucha gente que se lamentará, porque muchos dirán, realmente pasó el arrebatamiento. Lo que muchos por mucho tiempo estuvimos escuchando, realmente se cumplió. Y ahí es donde dice la Biblia, ¿verdad?, muchos harán lamentaciones, pero ya será, ¿verdad?, para muchos demasiado tarde. Salvarse en la gran tribulación, hermanos, no será algo sencillo. Muchos quizás tienen el concepto y dirán, es que si yo me quedo en la tribulación, todavía tengo esperanza de salvarme. Pero la Biblia dice que no va a ser así. La Biblia dice que el mismo Dios va a mandar un poder engañoso, dice, para que crean a la mentira, los que no obedecieron a la verdad, a fin de que se pierdan, dice la Biblia. Vamos a 2 Tesalonicenses, hermanos, para que veamos ese pasaje bíblico. 2 de Tesalonicenses, en su capítulo 2, versículo 11, 11 y 12. Dice la bendita palabra de Dios: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, ¿qué dice?, en la injusticia. Entonces, no piense la persona, ¿verdad?, que si yo le fallo a Dios ahorita y pasar el arrebatamiento, me quedo, nada más con que no me deje sellar, me voy a salvar. Pero no va a ser fácil, hermano. No va a ser fácil. Imagínese que usted se quede en la tribulación. El anticristo empezará a mover, ¿verdad?, sus planes, y inmediatamente mandará, dice, a que se haga un sellado en todo el pueblo. Un sellado, ¿verdad?, dice, en la mano derecha o en la frente, para tener el control total de la humanidad. Y por medio de ese sello no podrás comprar ni vender, no podrás entrar a una tienda si no presentas ese sello, esa marca en tu mano. Y dígame usted, ¿qué haría una semana sin víveres? ¿Qué haría, verdad, si usted pasa por una tienda y se le antoja un refresco?
se le antoja comprar un agua, usted rápido va a sucumbir, va a caer y va a decir: yo ya no aguanto, ya necesito comprar algo, pero le van a estar pidiendo, ¿verdad?, que tenga el sello. Y eso va a ser, hermanos, para muchos, ¿verdad? Como dice aquí la palabra, van a ceder al engaño y muchos se van a perder. Y la Biblia dice que el que se deje marcar ya perdió, ya será eliminado, ¿verdad? Y más adelante le vendrá un cáncer, porque dice que todos los que se sellen, dice, les va a aparecer úlcera maligna en el cuerpo, en su mano o en la frente, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nada bueno viene, ¿verdad? Nada bueno viene en la gran tribulación. Pero le digo que todo esto se va a ir dando poco a poco. Cuando vemos, ¿verdad?, los sellos, todo parece como que tranquilo, pero aún los juicios terribles de Dios no se desatan sobre la tierra, sino que el mismo enemigo, el mismo anticristo, estará envolviendo al mundo entero en su engaño. Los primeros 3 años y medio le va a hacer creer al pueblo de Israel que Él es el enviado, que Él es el Mesías prometido, porque el pueblo de Israel sigue esperando al Mesías, el pueblo de Israel sigue esperando al Salvador, porque dice la Biblia que a lo suyo vino Jesús, pero los suyos no le recibieron. Pero damos gracias a Dios que nosotros le recibimos al Señor. Y por ese acto de fe que hicimos, hermanos, hemos sido llamados hijos de Dios. Somos parte de su pueblo, aleluya. Pero vamos a ver un detalle interesante, porque si la iglesia se va de la tierra, ¿quiénes van a predicar entonces la palabra en ese momento? ¿Será el caso que habrá un silencio en la tierra? La Biblia dice, amado hermano, que el fin no vendrá hasta que el evangelio sea predicado, dice, en todo el mundo. Y eso quiere decir que mientras aún el fin no, hermanos, aún estén pasando los acontecimientos de la gran tribulación, todavía va a haber gente predicando la palabra, gente que va a preparar Dios en ese tiempo, que tendrán un propósito. Y uno de los 2 hombres que van a aparecer en ese escenario, que van a tratar de que el pueblo de Israel abra los ojos del engaño, van a ser esos 2 profetas de Dios, los 2 olivos. Vayamos a Apocalipsis. Bendito sea el nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 11. Vamos a dar lectura del verso 1 en adelante, para que vayamos entendiendo en qué tiempo estará sucediendo esto, hermanos. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa, dice, 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Y aquí se habla del tercer templo que se va a edificar en Jerusalén. Hoy sabemos que el lugar que era la del templo de Israel, hoy está ocupado por la mezquita de la Roca.
Hoy está ocupado por una mezquita árabe. Ese lugar donde estaba situado el templo de Salomón y el segundo templo. Cuando los judíos fueron exiliados, fueron esparcidos, y cuando regresaron en 1948, se encontraron con que ya los árabes ya habían ocupado ese lugar. ¿Y por qué se llama la mezquita de la roca? Porque se cree que ahí está la roca donde este hombre llamado Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahí está ese altar. Por eso es de gran valor ese sitio. Y vemos que esto la Biblia lo menciona en el libro de Daniel, que se volverá a edificar el santuario, volverán los sacrificios y la ofrenda, las costumbres que hacían los judíos. Y dice la Biblia que cuando aparezca el anticristo, una de las cosas que va a hacer es confirmar el pacto para que se construya este tercer templo, pero algo le tendrá que suceder a esa mezquita de la roca. Definitivamente tiene que ser destruido, quizás. Con tantos terremotos que hoy están sucediendo por esas zonas, algo le va a acontecer a esa mezquita, y los judíos podrán edificar su tercer templo. Y algo dice ahí, ¿verdad? Como se va a hacer un acuerdo, un convenio, van a permitir que también los árabes tengan un espacio ahí. Por eso dice, el patio no lo midas, porque ya fue entregado a los gentiles, ya fue entregado a otro sector. Entonces, va a compartir el pueblo de Israel ese lugar santo. Y dice la palabra que en ese escenario van a hacer su aparición. Dice, vamos al verso 4, dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Dice, estos tienen poder. Aquí vamos a ver características de esos testigos. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Ahí, sin lugar a dudas, son señales que hizo el profeta Elías cuando estaba reinando Acab. Dice que a la voz de Elías, a su mandato, ¿verdad?, mandó a que no lloviese por 3 años, y así aconteció. Y dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces, dice, quieran. Aquí el segundo testigo, muchos controversían, ¿verdad?, y dicen, puede ser Enoc, porque Enoc no vio la muerte. Pero la Biblia dice que a Enoc se le fue prometido no ver muerte. Y si Enoc muere, entonces esa promesa se ve, ¿verdad?, quebrantada de parte de Dios. Mas sin embargo, la Biblia dice que puede ser, ¿verdad?, Moisés. Porque ciertamente la Biblia dice que Moisés murió, pero la Biblia dice que su cuerpo no se encontró. Y Satanás quiso el cuerpo de Moisés. ¿Por qué razón lo quiso? Vamos a la Biblia, hermanos, no cierre este pasaje bíblico y vayamos al libro de Judas. En el libro de Judas, versículo 9, dice la palabra de Dios:
dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, dice, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, ¿verdad? Pero el cuerpo lo tienen reservado, hermanos, porque el cuerpo de Moisés nunca lo encontraron. Entonces, de acuerdo a la escatología, a lo que la Biblia menciona, ¿quiénes fueron los dos seres que aparecieron en la transfiguración cuando se le presentó a Pedro, a Juan y al otro apóstol, ¿verdad?, que estaba ahí? Dice la palabra que se apareció Moisés y Elías, y se atribuye que esos dos son los dos olivos, son los dos profetas, que de acuerdo a las señales que van a hacer, hermanos, concuerdan de acuerdo a la Escritura. Y que dice la Biblia, amados, dice la palabra que el anticristo, dice la palabra, vamos al verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ningún ser humano le podrá hacer frente a los dos profetas de Dios, pero sí el anticristo, pero sí, ¿verdad?, este ser inicuo, porque detrás de ese personaje físico hay un demonio, y dice que ese demonio es el demonio del abismo. Ahí lo dice la palabra, que cuando haya acabado su testimonio, quiere decir, hermanos, que estos dos profetas van a estar predicando, haciendo que el pueblo de Israel abra los ojos, que crean en Jesús, que crean que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué pasará? Dice la Biblia que el anticristo los va a matar. Dice, los vencerá y los matará a los dos testigos. ¿Y qué hará? Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Eso significa que será en Jerusalén. ¿Por qué menciona Sodoma? ¿Por qué menciona Egipto? Porque sin lugar a dudas, hoy Jerusalén, nosotros la conocemos como la ciudad santa, pero también hoy en la actualidad ha sido desfile de los grandes desfiles del LGBT. Hay mucho pecado, hermanos, en la ciudad santa. Por eso también aquí la Biblia no se le va y lo menciona, que en sentido espiritual es un Sodoma. Y cuando nosotros escuchamos la palabra Sodoma, ya sabemos a qué se refiere, a cómo era la ciudad de Sodoma, una ciudad que se había corrompido en pecado. Y dice, verso 9, y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, dice, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Mire, ese acontecimiento lo van a pasar, lo van a estar televisando, hermano. Y dice, verso 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. En otra versión se dice que no son regalos, sino se mandarán mensajes unos a otros, dice la palabra.
Y dice aquí: pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Será un arrebatamiento que sucederá en ese instante para estos 2 testigos. Qué glorioso, hermanos. ¿Y sabe por qué pasará esto? Pasará para que el pueblo de Israel totalmente abra los ojos. Esto va a acontecer, hermanos, cerca al final de los primeros 3 años y medio, y enseguida pasará lo que vieron el domingo pasado, ¿verdad? El domingo pasado se habló de los 144,000. Los 144,000 será el resultado de los 2 testigos. Serán los escogidos, ¿verdad? Los que hayan creído al anuncio de esos 2 testigos. Por eso la Biblia dice que el pueblo de Israel creerá que Jesús realmente era el Salvador y no el anticristo. Por eso la Biblia dice que cuando vean la abominación desoladora que está en el templo, muchos van a abrir los ojos y van a correr y se esconderán. Por eso dice: el que esté en el campo no descienda, no vuelva atrás. Y el que esté en la azotea, dice, no descienda a buscar algo a su casa. Porque entonces, dice, va a haber gran tribulación, va a empezar la persecución, lo más difícil. Pero esto es muy importante que lo entendamos. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué eventos van a suceder en ese tiempo? Y esto, hermanos, se dará, ¿verdad?, en esa primera etapa de los primeros 3 años y medio. Vamos a otro pasaje bíblico. Lo menciona el profeta Daniel en su capítulo 9. Bendito sea el Señor. Daniel capítulo 9. Verso 26. Dice la palabra de Dios: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y el 27 dice: y por otra semana, aquí ya se habla del anticristo, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que, dice, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí aparece, hermanos, que a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, empezará, ¿verdad?, este ser inicuo a hacer su obra malévola, ¿verdad?, a destruir a los judíos, a los 144,000 y a todos los que crean al evangelio en ese tiempo. Porque leímos, ¿verdad?, el domingo pasado, que no solamente son 144,000 que van a ser redimidos en ese tiempo, sino que luego vio Juan, dice, una multitud que era incontable, de todos los pueblos, tribus, lenguas y nación. O sea que sí va a haber
gente que sí se va a salvar. Pero le digo, el precio va a ser muy alto, porque es creer para morir. Porque ahí el precio de la salvación va a ser la muerte, hermanos. No va a haber otra. Ahí la gente, dice la palabra, ¿verdad?, que van a ser, ¿verdad?, decapitados. Y vamos a ir a la Biblia para juntar lo que estamos viendo de las trompetas, el inicio de los juicios. Vayamos al capítulo 6. Vayamos al capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9. Aquí vamos a ver precisamente el clamor de esos seres que van a morir y que están pidiendo venganza por todas esas atrocidades que el enemigo está cometiendo, y pareciera que Dios se olvidó de su pueblo Israel por la gran persecución y masacre que el enemigo estará haciendo. Usted imagínese lo que padeció Israel en manos de Hitler, en manos de hombres sanguinarios que quisieron acabar con Israel de golpe. Imagínese usted Nerón en el circo romano a los primeros cristianos, que les soltaba a los leones para que se los devoraran, ¿verdad?, a los cristianos, y los hacía que doblaran sus rodillas ahí, ¿verdad? Esos fueron los primeros mártires, todos aquellos que padecieron por el evangelio. Y esa sangre de los santos, hermanos, de esa sangre de aquellas personas, hermanos, usted no crea que eso quedó impune, que Dios no se acuerda de esos sufrimientos, sino que dice el Señor que Él es lento para la ira, dice, pero grande en misericordia. Pero va a llegar el momento que la ira de Jehová se va, hermanos, a manifestar. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mire, amado hermano, el verso 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Mire, amado hermano, el clamor de los santos, de ver cómo fueron masacrados, de ver cómo fueron, ¿verdad?, arrasados, y pensar que Dios se olvidó de ellos quizás. Su lamentación. Mas sin embargo, escucharán de los labios del Señor, dice, y se les dieron, dice, vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, dice, que también habían de ser muertos como ellos. Se dan cuenta, dice, que se completase el número de los consiervos, de los que habían creído, y del número de sus hermanos. Habla de los 144,000 de los judíos. Hay que entender esas palabras. Y dice acá, hermanos, que también, dice, habían de ser muertos como ellos. Bendito sea el Señor. Este clamor, hermanos,
esta rogativa de estas almas, la respuesta es el séptimo sello. La respuesta es el séptimo sello, porque el incienso representa las oraciones. El incienso representa, hermanos, el clamor, las plegarias, lo que uno muchas veces le pide a Dios. Y es que el mundo, ¿qué es lo que pide hoy, amado hermano? Está pidiendo paz, está pidiendo justicia por la inseguridad, por todo lo que está pasando en el mundo. Hay gente que clama y le dice a Dios: Dios, actúa, Señor, a mi favor, actúa, Señor, mira cómo están padeciendo en aquel lugar. Aquí estamos en la gloria, hermanos. Aquí tenemos libertad de culto. Hoy tenemos libertad de venir a la iglesia, de buscar a Dios. Pero hay lugares donde el evangelio no entra, hermanos. Hay lugares donde el evangelio está cerrado. Usted puede cargar hoy una Biblia en su mano, pero hay lugares donde no se puede. Hay lugares donde usted, hermano, si usted dice ser cristiana, la matan. Hubieron videos de esa gente de allá, hermanos, de Medio Oriente, que entraron a una iglesia, a una casa, porque no es iglesia, hermanos, en sí. Habían reuniones de hermanos cristianos y a todos los sacaron, hermanos, así en filas, y los fueron matando uno por uno, hermanos. Usted se imagina que eso quedó impune, hermanos. Ante los ojos de Dios, hermanos, todo eso va a hacer justicia al Señor. Por eso dice la palabra de Dios en el pasaje que hemos leído, y dice en el capítulo 8, verso 1, dice: cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Algo iba a acontecer, hermanos. Algo iba a tomar parte en ese lugar, y era que nuestro Dios Todopoderoso reina. Se había levantado, amados hermanos. El Todopoderoso iba a emitir palabra de juicio. Y cuando el Señor habla, amado hermano, la tierra calla. Cuando el Señor habla con autoridad, todo ser, hermanos, calla ante su presencia. Que dice la Biblia que la tierra tiembla ante la presencia de Jehová. Cuanto más, hermanos, toda la creación tiene que callar cuando Él va a hablar. Cuando Él va a rugir, porque ahí va a rugir el león de la tribu de Judá. Ya no es el cordero, ya no es el cordero que fue inmolado, sino aquí ya viene la autoridad de Jehová, amados hermanos. Viene su poder, viene su ira sobre la tierra. Es la contestación a las oraciones. El hombre dice que a pesar de ver todas las cosas, no se arrepintió. Y pasa un terremoto, y pasa aquello, se destruye un volcán, lo que sea, pero el hombre dice, vuelve a hacer lo mismo. No se arrepintió de su mal proceder. Y eso mismo va a acontecer ahí, hermanos. Aún a pesar de ver las cosas, no se arrepintieron. Por eso el Señor, hermanos, va a actuar con ira, dice la palabra. Vayamos al libro de Sofonías. Vamos al libro de Sofonías. Bendito sea el nombre del Señor. Libro del profeta Sofonías. En su capítulo 1,
versículo 14 al 18. Dice la palabra del Señor: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Dice, amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes, dice, de la tierra, amado hermano. Qué verdad palabra, hermano. Dice la Biblia, gritará allí el valiente, amado hermano. No va a escapar nadie, hermanos. Le decía, los arrogantes, los soberbios, los altivos, los orgullosos, todo ese tipo de personas que piensan, ¿verdad?, que se pueden burlar de Dios. La Biblia dice, erráis, ¿verdad? Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Por eso es importante que hoy, hermanos, nos pongamos a cuentas con el Señor, de que no busquemos nuestra venganza. Muchas veces, hermanos, aparentamos ser cristianos, pero tenemos muchas veces en el corazón odio, tenemos resentimientos, amarguras, y buscamos la venganza muchas veces. Pero la Biblia dice que le demos lugar a la venganza de Jehová, hermanos. Que todo lo pongamos en las manos al Señor. Vayamos a la palabra, hermanos. Vamos a ver qué nos enseña en esta hora nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Vamos al libro de Isaías y luego vamos a dar los otros versículos. Isaías capítulo 42. Gloria al nombre de Cristo. Isaías 42, versículos 14 y versículo 15. Dice la palabra del Señor: desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido, dice el Señor. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Sí, amado hermano, va a venir en la gran tribulación, con los juicios de Dios, una sequía tan grande, amado hermano. Las aguas que son los manantiales, los reservorios de agua dulce que tenemos, en el día de la ira de Dios, hermanos, se tornarán amargas. La Biblia dice que se volverán ajenjo, y el ajenjo, hermanos, es una que se va a volver tóxica el agua,
Y la humanidad va a sufrir la escasez del agua, hermanos, en aquel tiempo. Esa es una de las trompetas que vendrán, hermanos. La falta, la carencia de agua en aquel tiempo. Y dígame, ¿qué pasa cuando falla el agua potable? ¿Verdad que no se puede uno ni bañar? No puede uno lavar los trastes, lavar la ropa. ¿Cómo se siente feo, verdad? Imagínense que falte el agua potable, el agua dulce, el agua para tomar. ¿Qué tan escaso va a estar en aquel tiempo, hermanos, obtener agua? Hoy lo gozamos aquí. Aquí tantito, ¿verdad? Abrimos un pocito de 7 metros y ya encontramos agua. Amarillita, pero hay agua. Pero en aquel tiempo ni eso, amado hermano. Habrá mucha sequía. Y aparte de la sequía, como dice la palabra, voy a convertir los estanques, dice, en islas. Lo va a volver el Señor desierto. Imagínense. La gente va a sufrir. Pero la Biblia dice que aún así muchos no se van a arrepentir de esos juicios. Qué cosa difícil, hermano, se espera. Pero vamos a ver, amado hermano, que aún a pesar de todo esto, nosotros, hermanos, tenemos que aprender del Señor a caminar con Dios, hermanos. Les decía, a que no guardemos rencor, que no contaminemos nuestro corazón, sino que le demos a Dios el lugar, hermanos. Dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Vayamos al libro de los Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 20. Dice la Biblia, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, dice el mal. Pero esta palabra importante, hermanos, dice la palabra de Dios, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Y la ira de Dios contra quiénes viene? Dice la Biblia, contra los hijos de desobediencia. Contra ellos viene la ira de Jehová, hermanos. Con los que no quieren obedecer a la palabra, los que no guardan la palabra de Dios. Ahí va a ser el problema. Y otro pasaje bíblico, hermanos, que nuevamente el Señor vuelve a repetir, está en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 30 y 31. Dice la palabra del Señor, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Aleluya, hermanos. Esto es maravilloso, ¿verdad? Tenemos que tener ese temor a Jehová, hermanos. Tenemos que tenerle, ¿verdad?, esa obediencia al Señor. Muchas veces como que pasamos por alto quién es Dios en nuestra vida. Muchas veces como que se nos olvida que nuestro Dios es un Dios fuerte y celoso. Dice que visita la maldad de los padres hacia los hijos. Dice primera, segunda, tercera y cuarta generación, dice, de los que me aborrecen. Dios, hermanos, dice que no va a dejar, ¿verdad? Dice, sin castigo al culpable. Y hay una palabra fuerte, amados hermanos, en el libro del profeta Nahum. Vayamos al libro del profeta Nahum. Y con esto quiero terminar, para que en la tarde, ¿verdad, hermano, continúe? Bendito sea el nombre del Señor. Libro del profeta Nahum, en su capítulo 1, versículos 2 al verso 10. Dice la palabra del Señor: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y en las nubes son el polvo de sus pies. Dice, él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza es el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Gloria a Dios. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza. Dice, 2 veces de sus enemigos, aunque sea como espinos entretejidos y están empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Aquí está, hermano, ¿verdad? Qué palabra fuerte, ¿verdad? De parte del profeta Nahum. Recibe de parte de Dios. Dice el Señor, ¿verdad? Jehová es Dios celoso, dice, y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios, dice la palabra de Dios, hermano. ¿Y quiénes son los adversarios, hermano? Pues todos los que se levanten contra él, hermanos, ¿verdad?
El castigo eterno, hermanos, dice la Biblia que fue preparado para Satanás y toda su legión de demonios. Pero desgraciadamente hay un pueblo que se ha hecho enemigo de Dios. Y la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que ya sabemos quiénes son los enemigos: todo aquel que ama más el mundo que a Dios. Así que, amado hermano, el tema de hoy todavía es un panorama, un mapeo de lo que vendrá, hermanos. Hablar de las trompetas, hablar de lo que viene, las copas, son realmente los juicios que van a caer ya. Pero esto solamente es un panorama general de lo que va a venir más adelante, hermanos. Pero la iglesia tiene que estar preparada hoy. La iglesia tiene que estar a cuentas con el Señor hoy. Porque si el Señor viniera hoy, hermanos, dice un canto, ¿qué cuenta le vamos a dar? Ya estamos preparados, ya estamos listos para irnos con Él. Y si no lo estamos, hermanos, dice la palabra, venid y estemos a cuentas con el Señor. Porque si nuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Hoy es el día, dice, de salvación. Aprovechemos el tiempo, hermanos. Busquemos a Jehová, dice, mientras puede ser hallado. Vamos a orar, hermanos, puesto de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su maravillosa palabra. Oramos. Amado Dios y buen Padre, te adoramos y te bendecimos, Cordero de Dios, por esta enseñanza, Dios mío, por esta palabra. Oh Dios, las cosas que vendrán, Señor, que tu palabra, Señor, lo describe, lo que será el séptimo sello, Señor, el comienzo de los juicios, Señor, donde desatarás la ira tan grande, Dios mío, sobre esta tierra, donde todos los moradores de la tierra sufrirán, todos aquellos que adoren a la bestia, a la imagen, todos aquellos que se hayan dejado sellar, van a sufrir el castigo, Señor. Pero Padre, permite que ahora, Señor, la iglesia corrija el camino que está caminando, Señor. Le decías al profeta Jeremías: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Pero tu pueblo dijo: no caminaremos, no andaremos. Señor, no permitas que así sea nuestra condición el día de hoy, Padre, sino que hoy podamos decir: Padre Celestial, cambia mi vida, Señor. Hoy queremos cambiar, ser diferentes, oh Dios de la gloria. Renuévanos, Dios mío. Quita lo malo de nuestro corazón, Dios de la gloria. Que podamos, oh Dios, esforzarnos. Que podamos acercarnos a ti con manos limpias, manos santas, dice tu palabra. Que podamos, oh Dios, alzar nuestra mirada a los cielos. Dice el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Perdona, Dios mío, la iglesia, si te ha fallado, Señor, si hemos cometido una falta, Dios de la gloria. Dice tu palabra que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor, perdona, Dios mío, nuestras vidas. Sácianos del bien y de la misericordia, Señor. Que perseveremos hasta el final. Que te busquemos hoy más que nunca, Señor. Porque dice el profeta Sofonías: cercano está el día de Jehová y próximo, dice tu palabra, Señor. Señor, no queremos pasar por esa tribulación.
No queremos vivir esos acontecimientos terribles, Padre. Permítenos, Padre, serte fiel. Permítenos ser obedientes a tu palabra, a no apartarnos de la senda, Señor. Oh Dios, dice tu palabra que hay caminos que le parecen derechos al hombre, pero son caminos de muerte, caminos de corrupción, caminos de perdición, Dios de la gloria. Señor, abre el entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, Señor, que veamos de dónde hemos caído, Señor, y nos arrepintamos, oh Dios de la gloria, así como le decías a la iglesia de Éfeso: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Padre, aquí estamos delante de ti. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, oh Dios de la gloria. Mis hermanos que nos están mirando por esta señal, oh Dios, te pido que esta palabra, Señor, toque sus vidas, Dios de la gloria. Los hagas entender, los hagas reflexionar, Señor, que ya estamos en los últimos tiempos y que vale la pena, Señor, buscar tu presencia hoy más que nunca. Señor, en tus manos estamos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos así, hermanos, a finalizar la transmisión en esta hermosa hora, ¿verdad? Recordando a los hermanos que nos miran por esta transmisión que tenemos nuestro servicio a las 6 de la tarde, culto evangelístico. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.